Hace varias semanas empecé una enseñanza que se titula La grandeza de servir. Y he estado animando, motivando a los hermanos a reflexionar en cuanto a sus dones, sus talentos y cómo los pueden poner al servicio del Señor. Y esta mañana he titulado este mensaje, no la grandeza de servir, pero es la cuarta parte de esta serie de enseñanzas, pero lo he titulado en esta mañana, Sígueme. Porque es una palabra que el Señor usó en la Escritura, y cuando Él dijo esa palabra transformó la vida de 12 hombres, y no solamente de 12 hombres, sino transformó el mundo completo a través de esos 12 hombres. Una palabra de parte de Dios puede cambiar el resto de tu vida. Una palabra de parte de Dios puede transformar tu familia, puede transformar tu negocio, puede transformar tu legado, puede transformar toda tu vida. Y todo lo que nosotros necesitamos es una palabra de parte del Señor. Y el Señor le dijo a los discípulos: sígueme. Sígueme. Y en este día me gustaría hablar un poco más pastoral, para ayudarle a cada uno de nosotros a aprender a discernir la voz de Dios, porque Dios todavía nos habla. ¿Pueden decir amén? Dios todavía nos habla. En el Antiguo Testamento, y bueno, déjame hacer un detente acá, porque esto es la palabra de Dios. Y tú tienes tu palabra, y puede ser en el teléfono, puede ser en el iPad, puede ser como la tenga. Pero yo quiero que entienda que si tú quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios, no hay una profecía más mejor, iba a decir, no hay mejor palabra profética que la palabra del Señor, porque aquí están los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, la voluntad de Dios, y toda está escrita aquí en la palabra del Señor. Y esto es la verdad de Dios. Yo no me canso de decirlo, esto es verdad. Esto tiene historia, esto tiene poesía, esto tiene literatura, es un libro, pero es inspirado por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Estamos acá. Es inspirada por Dios. Y hay un ataque sobre la palabra de Dios. Están tratando de negar que es palabra de Dios, que es inspirada de Dios, que no tiene errores. Y amados, dígame que soy ingenuo o lo que sea, naif, pero lo que dice la palabra, yo le creo. Si dice que el mar rojo se dividió, yo creo. Si Jesús oró por los enfermos y sanaron, yo creo. Si dice que salió de una virgen, yo lo creo, porque es la palabra de Dios. Porque hay un ataque sobre la palabra, porque si la gente puede hacerte dudar que es palabra de Dios, pueden hacerte dudar de tu fe y de que Dios habla, y te están tratando de robar la esperanza y la esperanza en Cristo. Nosotros, la esperanza en Cristo es lo mejor que uno puede tener. Estamos acá, es lo único que nos mantiene vivo. Así que en esta serie he estado hablando sobre el servir. Y muchas personas me han dicho: pero yo no sé si el Señor me está hablando, me siento inquietado. Y esta mañana quiero hablar sobre cómo discernir la voz del Señor. El Señor siempre nos va a hablar a través de su palabra, pero también como en el Antiguo Testamento. Ahora voy a entrar un poco al Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 3, si van a sus Biblias, si van allá un momentito. Primera de Samuel capítulo 3 nos habla de una experiencia del joven profeta Samuel. Samuel fue entregado a Elí para que Elí lo criara y lo instruyera en los caminos del Señor y en todo lo que hace el sacerdote. Y dice en primera de Samuel capítulo 3, verso 8 en adelante, o mejor dicho, verso 4 en adelante. Lo que sucede aquí es el joven Samuel está durmiendo, y todos a lo mejor conocen la historia. Si no conocen la historia, tomen un tiempo y vayan, lean todo el capítulo 3 de primera de Samuel. Porque Samuel es un niño pequeño, un joven, y el Señor le habla, y de momento él va corriendo a donde Elí, su mentor, el sacerdote, y le dice: heme aquí, here I am, aquí estoy. Y Elí le dice: mire, yo no te llamé, vaya, acuéstate. El muchacho fue y se acostó de nuevo. Volvió a escuchar: Samuel, Samuel, heme aquí. Fue corriendo a Elí: aquí estoy. Y Elí le dice: mire, yo no te he llamado. Pasó una tercera vez, y ahí se dio cuenta Elí que Dios le estaba hablando a Samuel. Y Elí viene y le dice a Samuel: si vuelve a escuchar esa voz,
di lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y ahí el Señor le empezó a hablar a Samuel. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo acá donde Samuel escuchó la voz audible de Dios. Yo creo en los tiempos que estamos viviendo que si nosotros escuchamos la voz audible de Dios caemos muertos. That's just me. Eso solo yo. Yo me acuerdo, tenía un amigo que estaban en una reunión de oración. Entonces, real life story. Esto no es un chiste mongo de Pastor Alfonso, ¿okay? Esto es algo que realmente sucedió. Había un servicio de oración y había una señora que viene y le dice a mi amigo, le dice: Dios te va a hablar esta noche. O sea, y era un nuevo creyente y estaban en una vigilia. ¿Y se acuerdan las vigilias? Cuando empezaban a las 7 de la noche y duraban hasta las 6 de la mañana. ¿Sabe cuántas veces yo ronqué en esas vigilias? Y no eran en lenguas, era ronquenos. Esta señora viene y le dice a mi amigo: mire, Dios te va a hablar en esta noche. Y él era un nuevo creyente y él está esperando que Dios le hable, que Dios le hable, que Dios le hable, que Dios le hable, que Dios le hable. Y está ahí en el altar y está esperando que Dios le hable. Y bueno, en el estacionamiento habían parqueado, así un desastre, y tenían que mover el carro de mi amigo. Y él tenía las llaves en su bolsillo. Okay. La esposa de él, están ayunando, están en oración, es una vigilia, empieza a caminar y tú sabes, está arrastrándose en la alfombra y se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y viene y le dice a su esposo: hey, necesito las llaves. Y él: ¡ah, Dios me habló! Era la esposa pidiéndole las llaves. True story. Pero a veces yo pienso, si Dios nos habla hoy en día, nos va a matar del susto. Pero te digo algo, Dios todavía habla. Estamos acá. En el Antiguo Testamento Él hablaba y la gente lo escuchaba. Lo vemos ahí en el ejemplo de Primera de Samuel. Me llama mucho la atención de la historia de Samuel porque es un testimonio de cuando Dios nos habla, pero no siempre reconocemos que es Dios. ¿A cuánto les ha pasado que uno siente que Dios le ha hablado, pero uno no sabe si es Dios o no? ¿Estamos acá? Solamente me pasa a mí, ¿ok? Pero escuche bien. De vez en cuando necesitamos un Elí, un mentor, un instructor, una guía, un pastor que nos ayude a reconocer y responder a la voz del Señor. Y eso es lo que estoy haciendo en esta mañana. Quiero enseñarles 4 cosas para cuando Dios te hable, pueda discernir qué es la voz del Señor. Porque estamos viviendo en tiempos diferentes a Samuel. Estamos viviendo en tiempos diferentes que cuando caminaron los discípulos aquí sobre la tierra. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús claramente llamó a los discípulos y ellos le siguieron. ¿Se acuerda? Pedro, por ejemplo, en Mateo capítulo 4 verso 18, Jesús caminó entre nosotros. Jesús tabernaculó. Él era el tabernáculo. Jesús era la presencia de Dios aquí en la tierra. Y Jesús, como Él era la presencia de Dios aquí en la tierra, dice que Él era el tabernáculo que caminó. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y me llama mucho la atención en Mateo capítulo 4 verso 18, que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo, y yo los haré pescadores de hombres. Y me llama mucho la atención porque en Mateo capítulo 9 verso 9 hay otro ejemplo que dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Digan conmigo: sígueme. Yo creo que el Señor nos está diciendo: sígueme a cada uno de nosotros en este día. Dios nos está llamando, Dios está hablando con nosotros. Este servicio es tan diferente porque Dios está haciendo algo. Dios te está hablando en esta mañana y te quiere dejar saber que Él te ama. Él tiene un propósito con tu vida y Él te está diciendo: yo necesito tus dones, tus talentos, yo necesito tu vida. Yo te he procesado, yo te he sacado de ciertas situaciones y necesito tus dones, tus talentos, porque yo te amo y tengo una misión para tu vida.
Escuche bien, porque también en Juan capítulo 1 verso 43 dice lo siguiente: el siguiente día Jesús fue a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Ahora me llama mucho la atención porque Jesús dijo: sígueme. Él no dijo: acépteme. Porque el acépteme implica una decisión de momento. Sígueme implica perseverancia, implica un viaje, implica un camino. De hecho, la palabra griega de sígueme, lo que significa, la palabra es akulezo, que viene del griego kelutheos. No estoy diciendo malas palabras, son una palabra griega que significa camino. Y cuando Jesús te llama, cuando Jesús toca tu puerta, cuando Jesús te dice sígueme, Él te está diciendo: tengo un camino nuevo para ti. A lo mejor tú tenías tu agenda, a lo mejor tú tenías un plan, a lo mejor tú tenías tu propio mapa, a lo mejor tú tenías algo, pero sabe que si me sigues, yo tengo un nuevo camino y te voy a instruir en ese camino, te voy a entrenar en ese camino. Tengo grandes planes contigo en ese camino. Cosas que pensabas hacer, a lo mejor no las vas a hacer, pero en mí vas a hacer mucho más y vas a hacer cosas más grandes que Jesús mismo hizo aquí en la tierra. Cuando Él te dice sígueme, oh amado, tiene que dejar todo y seguirlo, porque tus mejores días se encuentran en Cristo Jesús y no en tu propia voluntad. Oh, come on, I'm starting up again. Así que vemos aquí en el Antiguo Testamento le habló verbalmente o audiblemente a Samuel. En el Nuevo Testamento con los discípulos, ellos veían a Jesús, tocaban a Jesús, escuchaban a Jesús, y cuando Él daba testimonio a su espíritu, cuando Él les dijo sígueme, ¿qué hicieron? Dejaron todo, soltaron todo y siguieron a Jesús. Ahora check this out. Ahora, en el tiempo que nosotros vivimos, recuerde, Jesús, una vida perfecta, lo crucificaron, lo enterraron, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, pero no nos dejó solo, nos envió al Espíritu Santo, y ahora Dios, en la presencia del Espíritu Santo, vive dentro de cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir amén? El Rey del universo vive dentro de ti cuando tú has aceptado a Cristo como su Salvador personal. El gran yo soy está en ti. El Todopoderoso está en ti cuando uno tiene a Cristo como su Salvador personal. Te ha sellado con el Santo Espíritu de la promesa. Gloria a Dios. Pero ahora tenemos algo bien interesante, porque Dios todavía le habla al hombre, pero le habla a través del Espíritu Santo. Pero a veces la voz del Espíritu Santo suena como nuestra voz, piensa como nuestros pensamientos, o suena como nuestros pensamientos. Le voy a dar un ejemplo acá interesante. Hechos capítulo 8 verso 29. Dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, no se sabe si fue audible, no se sabe si fue un presentimiento, un sentimiento, una emoción, pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Y Felipe se acercó. Me llama la atención porque el Espíritu le habló y él obedeció, porque Dios no te va a hablar, Dios no te va a decir sígueme, Dios no te va a decir tengo un plan para tu vida. Dios no te va a hablar para que te quedes sentado haciendo absolutamente nada. Cuando Dios te habla es porque Él tiene un plan con tu vida. Él quiere que acciones, Él quiere que tome un paso de fe, Él quiere que tú veas lo que Él puede hacer a través de tu vida. Dios, muchas personas dicen que quieren que Dios le hable, pero dicen Dios nunca me habla, porque no estás dispuesto a hacer algo con la palabra que Dios te va a dar. Pero cuando tienes la disposición de que si Dios te habla, si Dios te da una instrucción y eres obediente, vas a ver la gloria de Dios manifestarse a través de tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Así que Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Me llama mucho la atención porque ahí también el Espíritu le habla a Felipe. Aquí hay un eunuco, un etíope, que está queriendo aprender más de la palabra. Él siente que Dios le está hablando, pero necesita la ayuda de un Felipe para que lo instruya en la palabra del Señor. Y eso es lo que yo estoy haciendo en esta mañana. Yo quiero que cuando Dios te habla, cuando Dios ponga
no es ni un presentimiento. Cuando Dios te llene una emoción o que te dé una idea, que tú sepas que es de Dios y que puedas obedecer lo que Dios está poniendo en tu corazón a hacer. ¿Estamos acá? Porque a veces hay personas que titubean, no sé si es Dios, no sé si fue la pizza que me comí anoche, los arroz de habichuela, o yo tuve un sueño y no sé si era de Dios o no. Y en esta mañana te quiero hablar de 4 cosas cuando tú tienes un sentimiento o una emoción o sientes que Dios te ha dado un sueño o algo, para discernir si es la voz de Dios hablándote hoy en día. Estamos acá, queremos aprender. Gloria a Dios. Así que en mi experiencia como pastor, como creyente, y en mis estudios he descubierto que hay 4 llaves, 4 formas que podemos usar para discernir la voz del Señor de nuestras y otras voces. Porque hay voces que constantemente te están hablando. Hay la voz tuya, está la voz del diablo, y está la voz del mundo, y está la voz del Espíritu que te quiere hablar. Estamos acá. Y uno tiene que discernir, bueno, esta es la voz de Dios, esta es mi voz, estas son mis ideas, esto es el enemigo, esto es el diablo que me está hablando. Porque déjame decirte, el diablo te habla. ¿Tú sabes cuántas conversaciones yo he tenido con el diablo? El diablo constantemente me está hablando, me está diciendo: mire, tú vas a fracasar, esta iglesia se va a cerrar, te van a quitar la casa, te van a quitar el carro, mira, tus hijos van a estar en drogas. Y yo le digo al diablo: pues sabe que no, yo estoy lavado con la sangre de Cristo, mis hijos están dedicados al Señor, el Señor es el que provee todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y le digo al diablo: yo he leído que hay un lago de fuego donde te van a echar al final de los tiempos, así que nosotros somos más que vencedores y somos victoriosos, y el diablo está derrotado. Esas son mis conversaciones con el diablo. Uno tiene que discernir cuando el enemigo te habla y devolverle a él la palabra, como Jesús dijo: escrito está. Estamos acá. Así que en mi experiencia, en mis estudios, he descubierto que hay 4 formas que podemos usar para discernir la voz del Señor de nuestra y otras voces que hay allá afuera. Número 1 es el contenido. Número 2, la disposición o el tono con el cual viene esa voz. La confianza que trae esa impresión o ese pensamiento, y la confianza y la impresión que deja. Y yo quiero mirarlos en detalle: el contenido, la disposición, la confianza, la impresión. Así que si queremos aprender, abróchate el cinturón, que vamos a ir rápido para terminar esto. No solamente terminarlo, yo quiero que lo reciban y que lo aplique a su vida. Número 1, el contenido. Cuando el Señor te habla, escuche bien, cuando el Señor te habla a través de tus pensamientos, a veces te da una idea, a veces te da un pensamiento, a veces viene algún tipo de imagen a tu mente. ¿Cómo vamos a discernir si ese pensamiento es de Dios o no? Porque cuando el Señor te habla a través de tus pensamientos, no suena diferente a tus propios pensamientos, porque son tus pensamientos. Estamos acá. Pero donde está la diferencia es en el contenido de esos pensamientos. Dios nunca te va a pedir hacer algo que va en contra de lo escrito en la palabra del Señor. Estamos acá. Por eso yo digo que esta es la palabra profética más certera. Y si el Señor pone algo en tu corazón a hacer, tiene que pasarlo por la palabra. Yo di el ejemplo esta mañana que el año pasado, como para esta temporada, el Señor me inquietó. No te puedo decir que oí una voz, no te puedo decir que el Señor me habló, pero el Señor puso una inquietud en mi vida, porque escuché que por la plaga esta, por la pandemia, que muchas personas estaban perdiendo sus trabajos. Y por ende, yo en mi lógica, yo dije: bueno, si mucha gente va a perder su trabajo, no van a tener ingresos, y como no tienen ingresos, no van a poder hacer compras, y cómo van a cocinar, y cómo van a alimentar a su familia. Y me acuerdo que no teníamos mucha economía aquí en la iglesia. Lo que sí teníamos era un poco de arroz y habichuelas en la Casa del Pan, que es nuestro ministerio, que le estamos cambiando el nombre para alcanzar más a la comunidad y a la ciudad. Pero no teníamos mucho que dar, pero el Señor tomó ese deseo de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado. Es como cuando Jesús dice: si me diste un vaso de agua, si me diste un poco de ropa, si me visitaste en la cárcel, si lo hiciste a una de estas personas, lo estaba haciendo a mí. ¿Se acuerdan? Yo hablé de eso la semana pasada, right?
El Señor puso esa inquietud y eso no iba en contra de la palabra del Señor, porque eso es la voluntad de Dios. Si uno ve a una persona pasando hambre, uno no tiene que orar. Vaya, cómprale una hamburguesa, vaya, hágale un poquito de arroz y habichuelas, no sé. Pero uno no tiene que orar. Estamos acá para eso, porque uno sabe que uno está ayudando al prójimo. ¿Ok? ¿Qué pasa? El Señor me inquietó, y el resultado, después de 12 meses de al principio repartir arroz y habichuelas, eventualmente fue creciendo. Nos conectaron con un programa del gobierno donde al final terminamos repartiendo más de 60,000 cajas de alimento y más de 2 millones de libras de comida al este de la ciudad. Eso es una obra buena, es muy bonita, pero vemos el resultado de una inquietud que ahora me doy cuenta que fue Dios que nos habló para hacer esa buena obra. Me estoy explicando, pero Dios no me habló, pero puso una inquietud, puso una idea, puso un pensamiento para ayudar. Por eso el contenido de parte del Señor siempre estará en armonía y siempre se va a alinear con la palabra del Señor. Por eso lo que el Señor habla en presente siempre estará consistente lo que Él ha dicho en el pasado en su palabra. Y también cuando el Señor te habla, se va a detallar o va a tener una marca de generosidad, va a tener una marca de dar, va a tener una marca de sacrificio propio. En otras palabras, que si el Señor te pide hacer algo, si es el Señor, va a requerir un sacrificio tuyo, va a requerir que tú des algo de ti, va a requerir que tú sirvas al prójimo, va a requerir que tú ames al prójimo. Porque si te llamas cristiano, escuche bien, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Y no solo eso, como Cristo vive en nosotros, los que decimos que somos creyentes, los que somos seguidores de Cristo, los que decimos que somos cristianos, como Cristo vive en nosotros, hemos sido enseñados a amar. Oh, pero Pastor Alfonso, tú no entiendes, tú no conoces a mi suegra. Tranquilo, el Señor la ama, tú la debes amar también. Tú no conoces a mi jefe, tú tienes que amarlo también. Oh, pero Pastor Alfonso, tú no sabes cómo ese ujier o esa ujier me trata cuando yo llego a la iglesia. Amado, tenemos que amar. Amado, tú no entiendes, tienes que amar a esa persona que cuando llega a la iglesia, yo no te estoy diciendo que tienen que ser mejores amigos, pero sí tienes la habilidad de amar al prójimo. Pero ¿cómo puede decir esto? Porque 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 9 dice lo siguiente: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Él está diciendo, mire, ustedes aman al prójimo, ustedes tratan bien a las personas, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Él está diciendo, ustedes tienen el Espíritu Santo, tienen el poder para tratar a la gente bien, tienen el poder para amar a las personas, tienen el poder para perdonar a las personas, tienen el poder para hacer el bien, porque desde antes de la fundación del mundo Dios te creó para buenas obras. Las buenas obras no te van a salvar. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero Dios, aleluya, preparó nuestra vida para hacer buenas obras aquí en la tierra. Estamos acá. De hecho, yo mencioné esta escritura hace un momento, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que tú tienes el Espíritu Santo y tú puedes amar a ese jefe. Tú puedes amar a esa persona que te cae mal. Tú puedes amar a las personas que, como me decía una persona no hace mucho, esa persona para mí es como una lima. Pues el Señor puso a esa persona en tu vida para limarte, porque necesita quitar ciertas cosas de tu vida. Así que ame a esa persona, perdone a esa persona. Estamos acá. Así que el contenido siempre se va a alinear con la palabra de Dios. Estamos acá. Número 2, escuche, la disposición con que viene esa palabra. A la disposición, ¿a qué significa eso, pastor? El tono que trae esa palabra, el tono que trae ese sentimiento, el tono que trae esa emoción, el tono que trae ese pensamiento. Estamos acá. Porque cuando el Señor nos habla, nunca tendrá un tono de apresuramiento. Dios no hace las cosas con prisa.
Estamos acá. Dios no está en apuros. Dios no hace las cosas con prisa. Un hongo crece de la noche a la mañana, pero un roble toma tiempo en crecer, en desarrollarse. Y lo que Dios está haciendo con tu vida va a crecer, va a ser un tronco grande, va a ser frondoso para cubrir otras personas. Por eso a lo mejor tú estás diciendo, pero lo que Dios me habló no se ha manifestado todavía, porque Dios no tiene prisa. Él toma su tiempo, Él hace las cosas bien. Yo escuché a alguien que dijo algo interesante ayer. Dice, bueno, hay unos hot pockets. Yo no sé si ustedes saben lo que es un hot pocket. Hay un hot pocket de pavo, y tú puedes cocinar un hot pocket en el microondas, y en un minuto uno tiene un hot pocket. Es como un wrap que sabe a pavo, So tú tienes que pensar, yo quiero en Thanksgiving un hot pocket de pavo, o que se puede calentar en 30 segundos o en un minuto, o quiero tener la bendición de un pavo que toma 3 horas y media, 4 horas, que está suculento, porque el pavo va a tomar tiempo en prepararse. Estamos acá. So Dios, cuando Él te habla, Él no va a hacer las cosas de la noche a la mañana. Él toma su tiempo. Así que el tono no es apresurado, no es como para hacer las cosas ya. Tampoco es una voz arrogante. Cuando el Señor pone algo en tu corazón a hacer, es para que Él reciba la gloria, para que Él sea exaltado, para que el nombre de Jesús sea conocido, no para que tu nombre sea conocido, no para que tú salgas famoso, no para que tu nombre sea conocido. No viene con arrogancia cuando Dios te habla. El Señor no te va a levantar a ti, el Señor va a levantar el nombre de Él en alto. Es como el burro que entró a Jerusalén cargando a Jesús. Yo no te estoy llamando burro, pero cuando entró el burro a Jerusalén y escuchó todo el mundo aplaudiendo, escuchó a todo el mundo diciendo Hosana, 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 no era el burro que estaban alabando al que cargaba, estaba alabando al Señor que estaba entrando a Jerusalén. Así que cuando Dios te habla, no es para tu grandeza, es para exaltar al que estás cargando, a lo que tú cargas, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la unción que te ha dado. Estamos acá. Santiago 3:17 dice, así que el tono no va a ser apresurado, no va a ser arrogante, no va a crear celos, no va a traer ira, no va a traer ansiedad. Santiago capítulo 3:17 dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Qué es lo que viene de lo alto? La sabiduría. Cuando Dios te habla, Él te va a dar sabiduría. Y esa sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Muchas veces queremos misericordia, pero no damos misericordia. Queremos que tengan gracia y favor con nosotros, pero no extendemos gracia y favor a otros. Eso es un mensaje para otro día. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El Señor, cuando nos habla de una manera dulce. Él apaciblemente nos habla, aun cuando nos ilumina o nos redarguye de alguna área que nosotros tenemos que cambiar. Si tú tienes áreas que tienes que cambiar, Alfonso tiene áreas que tiene que cambiar. Todos nosotros tenemos áreas que tenemos que cambiar. Hay personas que tienen que soltar el pecado ese que han abrazado. Pero lo lindo de Dios, escuche bien, es que Jesús nunca te va a acusar o condenar. Voy a repetir eso. Él nunca te va a acusar ni condenar. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 8 dice que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh, I love that. Ahora el enemigo, el acusador de los hermanos, el diablo siempre te va a acusar. Mire lo que hiciste, mire de dónde viniste, mire lo que viste, mire lo que esto, mire lo otro. Siempre te va a acusar. Pero sin embargo, Jesús no lo va a hacer. Cuando Jesús señala algo, y escuche bien, porque cuando Jesús señala algo en nuestra vida que Él quiere cambiar, su corrección viene con amor
y con esperanza. Él prácticamente está diciendo, mira, si quitas esto de tu vida, esto te voy a entregar. Te voy a entregar paz. Porque hay personas que ocultan cosas y no viven en paz, no viven en tranquilidad. Constantemente están mirando para atrás, están viendo a ver qué, y no viven bien. Pero cuando uno es perdonado, when you come clean, el Señor viene y le dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, está lavado con mi sangre y les doy mi paz. Mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como Él la da. Estamos acá. Así que cuando Jesús nos señala, Él lo hace con amor y nos da esperanza que el cambio que estamos haciendo va a ser para el bien y no para el mal. Por eso el enemigo viene y le miente a tantas personas. Le dice, mira, tú no puedes ir a la iglesia. Usted toma, usted fuma, te dice malas palabras. Mira cómo usted viste. ¿Tú crees que te van a dejar entrar a esa iglesia así? Y las personas piensan que se tienen que limpiar y están perfectas para poder ir ante un Dios amoroso. Cuando Dios dice, ven a mí todos los que están cargados, todos los que están afligidos, vengan como estén. No hay nada que está fuera del alcance y el amor y de la misericordia de Dios. Tercera cosa, cuando Dios nos habla a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestros deseos, lo que Él dice viene con una verdad que da testimonio, nos da confianza. Digan conmigo, confianza. Puedo confiar en esa palabra. Puedo confiar porque esa palabra nos da confianza o nos da fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios nos da fe para creer lo que nos está diciendo. Pero Señor, estás poniendo esto en mi corazón, pero parece una locura. Yo le decía a la iglesia, bueno, ustedes hace un par de semanas atrás, que cuando el Señor nos habló de irnos para Costa Rica, vendimos todo y nos fuimos para Costa Rica en una misión apostólica. Yo tenía miedo, tenía miedo, pero Dios me había dado una palabra. Dios me dio una palabra. En cierto sentido Él me dijo, sígueme. Y si yo hubiera permitido el miedo que yo tenía en esos momentos de tener, hoy en día no tendríamos una iglesia en Costa Rica. Hoy en día no tendríamos influencia en Centroamérica. Hoy en día no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo en el campo misionero allá, en esa parte del mundo. Pero eso, cuando Dios te habla, esa palabra te va a dar confianza, te va a dar fe para creer lo que Él te está diciendo. Hay una confianza presente, hay una convicción cuando uno tiene esa palabra de Dios. No hay nada que te detiene, porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mismo Espíritu da testimonio de esa palabra. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Y si yo sé que yo soy un hijo de Dios, Dios Padre, Él es un Padre bueno, Él es un Padre de misericordia, Él es un Padre perfecto, Él es un Padre que provee, Él es un Padre que protege, Él es un Padre que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si yo soy un hijo, yo tengo un Padre que me va a cuidar. Estamos acá. Pero escuche bien, si no tienes fe para creer en ese pensamiento, ese sentimiento, ese deseo o ese impulso que viene del Señor, a lo mejor no es del Señor. Porque cuando Dios te habla, te da como una cosquilla, te da como una inquietud, se te mete una vida adentro. ¿Alguien ha experimentado eso? Le da un entusiasmo. Esa es la impresión. Número 4, la impresión que da la palabra que Dios te da cuando Dios te habla. Hay una impresión que la voz del Señor hace en nosotros. Su voz es acompañada por vida y paz, y una paz que sobrepasa toda lógica, todo entendimiento. Hay personas acá que el Señor los está retando en salir de su zona de comodidad. Y yo lo he mencionado ya por semanas. Y yo creo que el Señor va a seguir tocando tu puerta, tocando tu puerta, tocando tu puerta. Y por eso yo traigo este mensaje.
Para que tú sepas que Dios te ha estado hablando y Él quiere que salgas de esa zona de comodidad. No permita que el miedo te detenga de cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Y escuche bien, dice que parte y penetra y hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado, si tus intenciones están bien, si tus motivos están bien, y si el Señor coloca algo en tu pensamiento o te da un sentimiento y sientes esa paz y se alinea con la palabra y te da un entusiasmo que significa que estás poseído por Dios. Eso es lo que significa entusiasmo. Porque cuando Dios te habla, uno dice: my God, tengo una inquietud, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacerlo. Dios me habló, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero me voy a lanzar, voy a salir del barco. Pero amado, a lo mejor te vas a hundir. Pero ¿y que si caminamos sobre el agua? What happens if you walk on water? What happens if it works? What happens if what you're dreaming about comes true? What happens that if it's so crazy? ¿Qué pasa que si la idea que tú tienes es como tan loca, pero se te da? ¿O te vas a quedar pensando: ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera tomado ese paso de fe? ¿Y si hubiera trabajado con los niños? ¿Y si hubiera ayudado en el ministerio de las mujeres? ¿Y si hubiera ido al camino de crecimiento? ¿Y si me hubiera conectado con los grupos pequeños saludables? Y si me hubiera, amado, no podemos vivir la vida pensando: si hubiera hecho eso. A veces uno tiene que a ojos cerrados: Señor, si esto eres tú, dime, voy a salirme del barco, me voy a salir del bote. Y sabe que Pedro caminó sobre las aguas y el Señor le dijo: ven. Oh, pero pastor, él se hundió. Él se hundió cuando vio a la gente quejándose. Él se hundió cuando se puso a prestarle atención a CNN, a Fox, a Instagram, a Facebook. Se puso a hundir cuando empezó a escuchar las tonteras. Iba a decir otra palabra, Señor, gracias. Que en Centroamérica y Suramérica la pude haber dicho, pero aquí se me ofenden. Pero a veces escuchamos las tonteras de la gente y detenemos lo que Dios quiere hacer en y a través de tu vida. Dios te está hablando en este día. Pero amados, para determinar si Dios te está hablando, busque esa paz. Pastor, el Señor puso algo en mi corazón. Siempre mi pregunta es: ¿sientes paz? Are you at peace about it? Porque hay una paz que sobrepasa toda lógica. Estamos acá. Busque la paz interna y un sentido de vida adentro. ¿Te apasiona? Si el Señor te habló, mira, Él no te deja dormir de noche, porque empiezas a analizar y si hacemos esto, si hacemos los otros, y si llamo a fulano, y si llamo a sutano, y si toco esta puerta, y si toco la otra puerta. Pero a veces las personas no están seguros. Y una buena prueba, escuche bien, una buena prueba para saber si una impresión es de Dios o no, escríbala. Just write it down. Write it down. Póngala por ahí. Just put it on the table. Y espere. Y espere, y espere. Y si pasan semanas y todavía te arde el corazón, y no es por la pizza que te comiste. Y si pasan los meses y todavía como que tienes eso ahí todavía, probablemente es de Dios. Isaías 55:11 dice que mi palabra saldrá y cumplirá el propósito por la cual yo la envié.
si es una palabra de parte de Dios, esa palabra se va a cumplir, esa palabra va a dar fruto. Estamos acá. ¿Te puedo invitar a estar sobre sus pies? Por eso te estoy diciendo en esta mañana, como pastor de esta iglesia, como pastor tuyo, as your pastor, yo quiero que el Señor los use. Yo quiero que el Señor los use poderosamente. Esto no es de Alfonso Galeano, esto es del Centro Internacional de la Familia. Esta iglesia es de nosotros. ¿Y sabe quién es el rey del Centro Internacional de la Familia? ¿Sabe quién es el Señor del Centro Internacional de la Familia? Jesús. Jesus is Lord. Y el Señor nos está hablando. Y el Señor nos ha estado hablando por semanas y por meses. Porque, amados, viene una cosecha, viene una pesca milagrosa, viene algo grande para esta casa, viene algo grande para tu vida. Por eso le digo esto: cuando Dios te habla, tiene que entender el contenido de lo que se ha dicho. Tiene que entender la disposición o el tono que acompaña esa palabra. Tiene que tener la confianza que tenemos cuando es el Señor. En otras palabras, te entusiasma esa palabra y confía en esa palabra. Y la impresión que te da es una impresión que dice: tengo que cumplir eso. Por eso, cuando Jesús, caminando por el mar de Galilea, vio los pescadores, Él vio su talento, Él vio sus habilidades, Él vio lo que ellos hacían y les dijo: yo necesito esto en mi reino, sígueme. Él no les dijo, Él lo único que dijo: sígueme. Y Él nos dice a nosotros: yo no sé cuál es tu talento, yo no sé cuál es tu don, yo no sé cuál es tu experiencia, yo no sé cuál es tu conocimiento, pero el Señor te está diciendo: sígueme. Yo quiero usar tus dones, yo quiero usar tus talentos, yo quiero usar tus experiencias, yo quiero usar tu inteligencia, yo quiero usar tu sagaz. Porque hay personas que son sagaces y se necesita ser sagaz en el reino de los cielos. Porque allá afuera hay un montón de gente que son sagaces, pero también en el reino tenemos que ser sagaces. Tenemos que ser mansos, no podemos ser mensos. Estamos acá porque viene algo grande para tu vida, amados. Y el Señor te dice en este día: sígueme, porque tengo un camino nuevo para ti. El Señor te dice: sígueme, porque tengo una vida nueva para ti. El Señor te dice: te amo tanto que te he traído en esta mañana para que me sigas. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú sientes que el Señor te está hablando, te está tocando, y tú dices: Señor, oh Señor, yo quiero seguirte. Ahí donde tú estás, ahí donde estás, yo quiero que tú levantes la mano. Levante la mano y diga: Pastor Alfonso, yo quiero seguir a Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga, Dios te bendiga. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God bless you. Dios te bendiga. My God, God bless you. Digan: heme aquí, Señor. Yo quiero que repitan esta oración conmigo. Escuche bien. Todos los que levantaron la mano y los que no levantaron la mano, acompañemos a las personas que alzaron las manos. Digan conmigo: Señor Jesús, heme aquí. Haz conmigo lo que quieras. Perdóname, te he fallado. Entra en mi vida, perdone mis pecados. Te pido esto en el nombre de Jesús. Por hacer esa oración, hay una fiesta en el cielo, porque tú hiciste esa oración.